¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando Cara a Cara a través del 91.5 de FM. Hoy estaremos platicando sobre este programa que da cobertura universal a los niños y a las niñas, además a los adolescentes contra el cáncer aquí en Jalisco. Más adelante nos acompañará Nancy García Vázquez, presidenta del Comité Coordinador de Representación del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Y también nos acompañará Gilberto Tinajero Díaz, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Y vamos a platicar sobre cómo se trabaja en esa Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Esto es Cara a Cara. Iniciamos. Cara a Cara, un espacio donde converge el análisis, la información y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es Cara a Cara, con Laura Mora. Y cuando son las 9:07 estamos iniciando Cara a Cara a través del 91.5 de FM. Zona 3 es nuestra estación, 91.5 es la frecuencia en el radio y donde nos escuchas en este momento. Y también agradecemos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Ahí puedes escuchar en repetición este programa o bien también estar bien informado con todos los acontecimientos que van surgiendo a través de el día y la noche, ¿por qué no? Gracias por estar con nosotros y también saludo a Omar Machén, que se encuentra en los controles técnicos, a la señorita Laura Martínez Gamiño, que es nuestra productora, Rocío González Araoz, nuestra community manager, y Dulce Rodríguez Moreno, la voz de Canal Continental de Noticias por las mañanas. Mi nombre es Laura Mora y la invitación es a que te comuniques con nosotros a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Iniciamos. Cara a Cara, la entrevista. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, que se conmemoró el pasado 15 de febrero, se convocó a todos los actores involucrados, gobierno del estado, legisladores, organizaciones de la sociedad civil, médicos especialistas, oncólogos y familias de las y los pacientes para consolidar el compromiso contra esta enfermedad en el estado, mediante la estrategia de cobertura universal de medicamentos y atención integral a las familias. Para platicar sobre este tema ya tenemos en la línea telefónica a Alberto Esquer, secretario del Sistema de Asistencia Social. Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Laura, muy buenos días, quiero saludarte a ti y a todos los radioescuchas esta mañana. Muchas gracias por tomar nuestra llamada para platicar sobre este tema, cómo va a un año más o menos, ¿no?, de que se implementó este programa universal de atención a niños con cáncer. Exactamente, Laura, hace un año el gobernador Alfaro en el Parque Metropolitano de Guadalajara ponía en marcha esta política pública debido a la desaparición del seguro popular a nivel nacional. Por los niños y las niñas con cáncer infantil quedaron totalmente en el desamparo. Empezó a haber manifestaciones de los papás desesperados por falta de medicamento, de tratamiento, y fue por eso que el gobernador Alfaro decidió poner en marcha una política pública integral muy agresiva para poder ayudar a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias con cáncer infantil. Y ahorita que tú arrancabas el programa, mencionabas algo muy importante, que el día 15 de febrero, conmemorando el Día Internacional del Cáncer Infantil, nos dábamos cita en el Cabañas, gobierno del estado, legisladores, organizaciones de la sociedad civil, doctores, enfermeras, empresarios, y justo es lo que buscó esta política pública, la unión, el esfuerzo de todos los sectores para poder ayudar a los niños y a las niñas con cáncer. Y hoy ya es una realidad, Laura, después de un año de trabajar muchas horas, muchos días, haciendo el diagnóstico, sabiendo casa por casa cuántos niños padecían cáncer, cuáles eran sus necesidades. Hoy tenemos más de 400 niños que estamos atendiendo, no solo con cobertura universal de medicamentos, sino también con una atención integral. ¿Y qué es esto? Pues lo primero fue aprender de otros modelos internacionales. Visitamos el Hospital de St. Jude en Estados Unidos, en Houston, que es el hospital que tiene mayores indicadores de curación. Visitamos el Hospital de Cáncer Infantil de Querétaro, de Teletón,
y nos dimos cuenta que el éxito de curación de los niños no solo tiene que ver con tener medicamentos y el tratamiento, sino que los niños estén bien alimentados, bien dormidos, durmiendo en un lugar digno, con una atención integral, y fue por eso que pusimos en marcha el programa de alimentación para que las familias enteras de los niños con cáncer no padezcan ningún tipo de necesidad de alimentos, pero también observamos y nos dimos cuenta que aquí en Jalisco el mayor número de defunciones, tristemente, de niños y niñas es porque abandonaban el tratamiento, porque dejaban de ir por su medicamento, por su tratamiento, y esto era debido a la circunstancia económica de los papás. Y fue por ello que el gobernador nos pidió que los ayudáramos económicamente también a las familias, e implementamos el programa de ayuda a la vivienda, es decir, pagándoles la renta a las personas, a las familias que rentaban casa, pagándoles sus alimentos, pagándoles sus traslados, trayéndolos en un vehículo del gobierno del estado, desde su hogar hasta el centro, hasta el Hospital Civil Juan y Menchaca, el Hospital Civil, y además ayudándolos con la regularización educativa en sus hogares y tratamiento psicológico. Eso es lo que hoy está teniendo un gran éxito, y lo más importante, Laura, esto ya se hizo ley. Las y los diputados de Jalisco autorizaron de manera unánime una ley en Jalisco de atención integral al cáncer infantil. Por eso hoy, gracias a tu medio que nos están escuchando, le decimos a todas las familias jaliscienses, a los papás y a las mamás que no están solos. Esta enfermedad no pregunta, aparece de un día para otro en los niños, y decirles que estamos muy al pendientes. Cualquier caso que pueda estar sin atención o que pueda aparecer. Parece ser, Alberto, ¿me escuchas? Parece ser que se nos cortó la llamada. Estamos platicando con Alberto Esquer sobre este programa de atención universal a niños que padecen cáncer, y lo que nos comentaba que tristemente por la falta de recursos, bueno, muchos de estos niños abandonaban el tratamiento, y bueno, también se ha dado el apoyo económico a los padres de familia para que puedan vivir en un lugar cercano a sus hijos. Y bueno, la inversión que inicial tuvo este programa fueron 425 millones en el 2022 para atender a cada menor con este padecimiento, donde la principal manifestación de cáncer es la leucemia en Jalisco, y bueno, esto ha sido también la causa de muerte de muchos de estos niños. Y bueno, también te comento que esta atención de universal a los niños con cáncer han atendido a 217 familias de menores con este padecimiento, con un apoyo de 20,000 pesos de manera semestral, con los cuales se pretende cubrir los gastos de renta, alimentos y lo mínimo para una vida digna. Alberto, te nos fuiste. Dice, no está. Bueno, nosotros seguimos platicando contigo de la importancia de esto que se ha hecho, y también, bueno, en el Hospital Civil de Juan y Menchaca se han acondicionado espacios para tener lugares donde atender a los niños en el piso 7 y 8, principalmente es donde están estos lugares. Se hizo también una inversión de más de 100 millones de pesos para la adecuación de estos espacios, para la atención para estos niños con cáncer. Así que hay mucho interés en atender a los niños. Recordaremos que uno de los principales problemas que se vivieron durante varios años y se sigue viendo en varios estados de nuestro país es la falta de atención a niños con cáncer, y Jalisco es el primer estado que ofrece esta atención universal a los niños con cáncer. Pero parece que ya tenemos en línea telefónica a Alberto. Sí, Laura, seguimos aquí. Una disculpa, pasé por un puente, venía aquí, me tumbó una reunión. No te preocupes, estábamos comentando durante esta pausa que se hizo de que Jalisco es el primer estado, ¿no?, que implementa esta atención universal. La realidad es que solamente Jalisco y Nuevo León estamos haciendo este modelo de atención universal y atención integral. Fue por eso también, Laura, que el mismo miércoles 15, Día Internacional del Cáncer Infantil, estuvimos en el Senado de la República, esta iniciativa buscando que se haga de manera universal en todo México. ¿Y sabes por qué, Laura? Y aparte fue una instrucción que nos dio el gobernador, recibimos casi un 30% de casos
que estamos atendiendo aquí en Jalisco, que son de otros estados. Tienen niños y niñas de Aguascalientes, de Michoacán, de Zacatecas, de Colima, de Nayarit, a atenderse aquí bajo esta modalidad. Y no les podemos decir que no, al final son niños y niñas con una gran necesidad, y por eso, aparte de tener ya esta cobertura universal y atención integral en Jalisco, estamos luchando con los senadores Clemente Castañeda y la senadora Verónica Delgadillo para que esta iniciativa sea a nivel nacional, porque hemos visto tan buenos resultados, cómo la unión hace la fuerza, cómo de la mano con las organizaciones de la sociedad civil, con el gran trabajo que hacen en el Hospital Civil, Juan y Menchaca, los doctores, las enfermeras, dando todos la batalla contra el cáncer infantil, estamos obteniendo muy, pero muy buenos resultados. Y luchar y trabajar por la salud de los niños verdaderamente lo merece. ¿Cómo es el acercamiento a estas familias, Alberto? ¿Llegan directamente al hospital? Nos comentabas que casa por casa, pero habría que tener una referencia, ¿no? De si hay niños o no que ya tienen este padecimiento. Lo primero que hicimos fue hacer una mesa de trabajo con el Hospital Civil y el Hospital de Zapopan de Soquipan para observar los expedientes de los niños que ya estaban en tratamiento, los que ya estaban recibiendo sus radioterapias, y ahí fue donde los buscamos en sus hogares, en sus casas. Recuerdo, me tocó ir a muchos municipios, a Tizapán, a Hualulco, a Tomatlán. Al principio los papás dudaban que no era una realidad, que ya los podíamos recoger en su casa para traerlos al hospital, que les dábamos complementos alimenticios para sus hijos, asistencia educativa, y fue una tarea tan bonita porque fue empezar a tocar casa por casa, identificarnos con los papás y empezarlos a traer. Pero una vez que esto se empezó a hacer público, del conocimiento de los jaliscienses, recibíamos llamadas. Aprovecho tu medio para dejar mi teléfono celular, que es 3x3-170-0721, es del que estoy llamando, para si cualquiera persona que nos escucha conoce de un caso, de un familiar, de un vecino, algún compañero en la escuela que tenga aún cáncer y no esté siendo atendido, nos pasa nada más vía WhatsApp un domicilio. Inmediatamente acudimos en un par de días a su domicilio con un equipo interinstitucional de psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, para ver cuál es la circunstancia del niño y poderlo atender. Nos encontramos casos, Laura, de niños y niñas que dormían en el suelo. Por una familia grande les compramos su cama, nos encontramos niños, familias que no tenían agua caliente, les pusimos su calentador solar, nos encontramos familias que no tenían enseres domésticos como estufas, refrigeradores, se los compramos. Es decir, lo que buscamos es que en este momento difícil el niño, la niña pueda tener condiciones más dignas y saludables para poder enfrentar este tratamiento. Entonces, dependiendo la necesidad, nos encontramos papás que habían perdido el trabajo por traer a los niños al hospital a Guadalajara y que son del interior del estado, les ayudamos a conseguir un trabajo. Lo que buscamos es que la familia no tenga carencias, necesidades económicas, que los niños y las niñas estén bien atendidos en materia de salud, pero también en materia alimentaria, pero también en materia educativa, y eso es lo que hace el complemento general. Y es muy sencillo, porque a veces se preguntan, ¿ocupo participar en un programa, meter alguna solicitud? Absolutamente nada. Esperemos que cada vez haya menos niños con cáncer, pero si aparecieran casos, lo único que hacer es mandarme un WhatsApp, acudir al DIF municipal, al DIF estatal, hacernos del conocimiento del caso, inmediatamente intervenimos. Perfecto. Ya finalmente, Alberto, ¿cuántos niños están atendiendo ahorita y en qué rango de edades? 413 niños que están siendo atendidos, son niños y niñas que no tienen derecho a biencia, es decir, que no tienen acceso al IMSS y al ISSSTE, y estos 413 niños vienen desde los 19 para abajo, años de edad, 17, 16, 15, 13, 8, con diferentes tipos de cáncer como son leucemias, trasplantes de médula, diferentes tipos de tratamientos y de tipos de cáncer que están siendo atendidos de manera integral, con cobertura universal y todas las atenciones que estamos dando mediante este programa. Perfecto, pues ojalá un día nos puedas acompañar aquí a la cabina de Cara a Cara para platicar más ampliamente sobre este y otros temas. Con todo gusto, Laura, estamos a la orden. Me encantaría también que tú nos ayudes a permanentemente estar difundiendo este programa por si aparecen casos, porque es de suma importancia
la atención oportuna, más rápida, nos da mayor éxito de sanación. Con un WhatsApp a mi teléfono tenemos la intervención y con gusto en las próximas semanas podemos estar ahí en cabina platicando más ampliamente de este programa. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenos días, Laura. Buenos días. Alberto Esquer, secretario del Sistema de Asistencia Social. Hacemos la pausa y regresamos. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp. Cara a cara en contexto. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Estamos de regreso a Cara a Cara y me da mucho gusto recibir aquí en la cabina a Nancy García Vázquez, presidenta del Comité Coordinador en representación del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Un buen ejercicio para nosotros sus cargos. Nancy, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a ti, Laura, y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias y también después de muchos años, muchos años. Me da mucho gusto también recibir aquí a Gilberto Tinajero Díaz, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Cómo estás, Gilberto? Muy contento de estar en tu programa, Laura, con todos tus radioescuchas. Un placer estar esta mañana aquí. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar por el ABC de este comité coordinador. ¿Qué es? ¿A qué se dedica? ¿Cómo surge todo esto, Nancy? Pues mira, más bien habría que empezar por el Sistema Estatal Anticorrupción. Perfecto. El sistema es una figura que se creó para coordinar todos los esfuerzos en materia de lucha contra la corrupción, la prevención, la detección y la sanción tanto de faltas administrativas de los servidores públicos como de hechos de corrupción. Entonces, ¿qué significa esto que sea una instancia de coordinación? Pues que es una mesa donde las instancias como la Contraloría, la Auditoría, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura, el ITEI, ¿no? Y este ente ciudadano que yo presido también, dialogamos y nos ponemos a trabajar para ver cómo se tiene que prevenir, cómo se tiene que investigar y cómo se tiene que sancionar la corrupción, porque antes no existía esta figura de coordinación. Siempre yo lo digo muchas veces en los foros a los que voy, han sido instituciones que toda la vida han trabajado de manera separada, ¿no? Entonces, pues llevamos ya 6 años poniéndonos de acuerdo y desarrollando sobre todo los instrumentos que permitan justamente implementar acciones para controlar la corrupción. Y Gilberto, en tu caso, el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿cuáles son las funciones? ¿Qué es lo que realizan ahí? Gracias, Laura. Mira, siguiendo lo que expone Nancy, este sistema anticorrupción surge a partir de una reforma constitucional que el Estado mexicano emite en el año 2015 y entonces se forma una Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y en consecuencia en una política federalista que se hace mucho hincapié en esto, los estados de la República desarrollan leyes estatales anticorrupción. Entonces el modelo nacional se reproduce con las peculiaridades de los ámbitos estatales. Entonces en Jalisco desde hace 5 años existe esta figura, este organismo público descentralizado que se llama Secretaría Ejecutiva. ¿Qué hace esta Secretaría Ejecutiva? Pues brinda los apoyos técnicos, los insumos metodológicos para que el comité coordinador, este conjunto de instancias que voy a decir quiénes son, la Contraloría del Estado, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la Fiscalía especializada en delitos de corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura, el Instituto de Transparencia y el Comité de Participación Social, ellos son la cabeza, el comité coordinador, y para que sus decisiones se implementen de manera colegiada, coordinada, este OPD pues existe para brindar apoyos metodológicos de política pública, de seguimientos, de evaluación a los programas de implementación. Como bien lo dijo Nancy hace un momento, estas 6 instituciones ya existían antes,
El CPC, el Comité de Participación Social, es una instancia novedosa, aunque ya tiene 5 años y medio, pero entonces lo que nosotros hacemos es brindarles lo que ellos nos pidan. Históricamente, ¿qué ha hecho esta Secretaría Ejecutiva? Pues sobre todo brindar el seguimiento y la conducción para la política estatal anticorrupción y los programas marco de implementación, que podrá sonar como muy de academia, muy de la escuela. ¿Qué es eso de la política pública y los programas marco? Es un modo de gobernar a partir de reconocer un problema público y las mejores líneas de acción para que se resuelva. ¿Cómo se designan? ¿Quién los elige? Bueno, en el caso del Comité de Participación Social y también del titular de la Secretaría Ejecutiva, son procesos de designación abiertos, es decir, son competidos, son transparentes. En el caso del Comité de Participación Social hay una comisión de selección, recordarás, que es nombrada por la Cámara de Diputados, y entonces se hace la convocatoria pública y se evalúan los perfiles a través de entrevistas, a través de la revisión curricular, y se elige a cada integrante del comité de participación. En mi caso fui, digamos, los primeros 5 fueron electos de manera escalonada. Uno va a durar 1 año, 2 años, 3 años. Y en mi caso, que digamos ya soy como la sexta, ¿no? El periodo de elección ya fue por 5 años. Entonces ahora cada integrante que llega al comité es por 5 años. Y en el caso de Gilberto, y lo quiero enfatizar porque es una buena práctica en Jalisco que no sucede en otros estados, el Comité de Participación Social participa en el proceso de selección. Es una convocatoria que enteramente le corresponde al CPS en el armado para definir una terna de aspirantes que luego va a pasar un proceso de designación ya por este comité coordinador del sistema, el comité coordinador del cual también soy presidenta, ¿no? Posteriormente establece su propio mecanismo de selección, que en este caso fueron entrevistas abiertas y ya una deliberación en donde se eligió al maestro Tinajero porque fue el puntaje más alto de todos, y además había participado ya antes y también había quedado dentro de los más altos en la evaluación. ¿Algo que quieres agregar, Gilberto? No, creo que esta figura de las designaciones públicas es, como lo dice Nancy, un reclamo del sector gubernamental orientado al servicio profesional de carrera. Existen diversas prácticas y normas donde cada vez es más frecuente que los espacios de ejercicio público pues sean sometidos al escrutinio curricular, a la experiencia probada. Jalisco tiene varios casos, inclusive el Comité de Participación Social ha ganado premios, reconocimientos a nivel nacional por su metodología, por el orden y por la incidencia que tiene para opinar sobre estos cargos públicos. Y esto hay que decirlo, es resultado también de un diseño legislativo. En el año 2016-2017, cuando se va forjando el sistema estatal anticorrupción, en Jalisco hubo una sinergia de organizaciones de la sociedad civil, de organismos empresariales, del gobierno, del poder legislativo, e hicimos unas mesas de trabajo, la comisión para la implementación del sistema, y ahí se hizo mucho énfasis por diversas personas, activistas, que los puestos públicos tenían que ser sometidos a la opinión ciudadana. Entonces, en Jalisco, pues se reconoce que en el contexto nacional ha habido una importante incidencia en el caso del fiscal, en el caso de magistrados, en diversos cargos pues de alto nivel. La opinión ciudadana va tomando un peso concreto, no obstante que la decisión final sea del Congreso o del gobernador en algunos casos. Por ejemplo, mencionaría un organismo público descentralizado nuevo de reciente creación, el Centro de Conciliación Laboral. Dentro de la reforma laboral que tuvo nuestro país, los conciliadores laborales
los que llevan a cabo esta forma de dirimir el conflicto entre el patrón y la persona que demanda, fueron por oposición. Y fueron más de aproximadamente 40 personas, servidores públicos, que acceden a esta función en una forma de competencia abierta al cargo público. Y otros más. A veces pensamos que no existen porque no tienen la suficiente difusión, pero cada vez está más presente y es una de las líneas de trabajo del sistema anticorrupción, que es disminuir la discrecionalidad en la gestión pública. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, regresamos, esto es Cara a Cara. WhatsApp 33 18 80 76 41. Continuamos. Cara a Cara, el análisis. Estamos de regreso y te recuerdo que estamos platicando con Nancy García Vázquez, presidenta del Comité de Coordinador en representación del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, y con Gilberto Tinajero Díaz, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Qué es la corrupción? Nancy. Pues mira, la corrupción es un fenómeno social, y yo sé que cuando digo fenómeno social a lo mejor no estoy siendo tan específica, ¿no? Pero la corrupción es un fenómeno social que permite o que facilita que se apropien terceros de los recursos públicos, ¿no? Y estamos hablando de la corrupción pública, porque también hay corrupción privada, pero ¿por qué lo vemos desde el sistema como un fenómeno social? Porque hay muchos actores y hay muchas causas que propician justamente este uso discrecional o este ejercicio arbitrario del poder, en el que los recursos públicos no se usan para lo que se planearon, ¿no? Sino que pues terceros o los mismos servidores públicos o los mismos políticos, también hay que decirlo, se apropian de estos recursos para beneficios privados. Entonces, en ese sentido, la corrupción tiene muchas causas, pero también tiene muchos efectos nocivos en el desarrollo económico, en el bienestar de las personas, en el acceso a la justicia, en la certeza de que tu patrimonio pues está a salvo, en la certeza de que el Estado te va a coadyuvar a resolver tus necesidades más elementales. Entonces, pues es un fenómeno muy complejo que va más allá incluso de las instituciones públicas. ¿Cómo o qué elementos se tienen que conjugar para demostrar que alguien está incurriendo en actos de corrupción? Bien, a ver, esto es eminentemente jurídico y normativo, y quisiera recuperar un poquito de esto, que es la corrupción, a partir de lo que dijo Nancy. Uh-huh. La corrupción, sí, es una traición al interés público. Hay diferentes maneras de entenderlo. Algunos dicen que es la traición al régimen republicano y democrático, cuando un funcionario público o una red de funcionarios rompen una norma para apropiarse de algo. Es un arreglo donde un particular se ve obligado a dar una dádiva para obtener un derecho que por sí mismo le correspondía. La corrupción ocurre en gran medida en la prestación de los servicios públicos, ¿no? Muchos de los estudios de percepción de la corrupción o de víctimas de la corrupción parten de preguntarle al ciudadano si ha sido víctima de una extorsión, o si ha sido obligado a dar un soborno precisamente en un trámite educativo, en un trámite de salud, en un trámite ante los ayuntamientos, o bien cómo lo percibe en la gestión de los servicios estatales o federales. Entonces, digamos que hay muchas maneras de entenderlo, pero hay algunos elementos clave: que hay un beneficio a cambio de una dádiva o un soborno, o puede ser una extorsión, una obligación. Y hay niveles, es decir, una falta administrativa, por ejemplo, es cuando un servidor público pues incumple con un mandato, que puede ser inclusive desde su horario puntual de labores. ¿Eso es corrupción? Pues no necesariamente, pero si un servidor público agarra las fotocopiadoras y se las lleva a su taller particular
y con la tinta y con el material hace trípticos y con esos los vende y es con ese dinero pues tiene un beneficio particular, ahí ya hay desvío de recursos, hay abuso de autoridad, hay toda una serie de hasta 17 tipos de conducta que el Código Penal Federal reconoce como delitos de corrupción. Lo necesario y lo complicado es cómo detectar eso, cómo identificarlo, cómo documentarlo, cómo la autoridad pública correspondiente puede darse cuenta de ello y hacer la denuncia ante la instancia correcta, cómo integrar por parte del Ministerio Público el expediente donde se expongan todos los elementos para que cuando toque sancionar a esa persona o ese grupo de personas, pues realmente haya una efectiva sanción. Una figura que nos dice el doctor Mauricio Merino, un gran académico en esta materia sobre la corrupción, y la lucha contra la corrupción es que no necesariamente hay que capturar a los peces gordos, sino que hay que clarificar o abatir esas aguas turbias donde crecen y donde se reproducen los peces gordos. Por eso el trabajo de prevención, el trabajo de inhibir, de disuadir, pues es la primera tarea, pero sabemos que no basta. Y por eso el Estado mexicano pues tiene agencias anticorrupción, tiene tribunales de justicia, tiene tribunales especializados en delitos de corrupción, es decir, un entramado legal, jurídico, organizacional, pues tan complejo como puede ser. ¿Cómo un ciudadano se puede acercar para presentar en un momento dado alguna inconformidad si ha sido sujeto a un acto de corrupción con un funcionario? Pues mira, cada instancia pública debe tener su propia área de quejas y denuncias. Tienen sus órganos internos de control, que sería una de las instancias a las cuales podría acudir. Pero eventualmente también la Contraloría del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior tienen su área de quejas, y en el Sistema Estatal Anticorrupción también recibimos quejas, ya sea de manera presencial, a través de las redes sociales o por llamadas. En el caso, por ejemplo, del Comité de Participación Social, nos llegan quejas pues por todos estos medios. A veces también tomamos algunos probables hechos de corrupción que aparecen en los medios de comunicación, y lo que hacemos es tratar de indagar con los responsables, ¿no?, de quien está siendo denunciado o denunciada, y le vamos dando el seguimiento ciudadano que podemos, porque el Comité de Participación Social pues no es autoridad, pero sí tratamos de canalizar todas estas quejas que nos llegan, y además no solo las canalizamos, déjame decirte que damos cuenta pública de las quejas que recibimos. Entonces, en cada sesión ordinaria que tenemos, nosotros abrimos la vitrina de nos llegó esta y esta denuncia, y la vamos a turnar ante tales autoridades y le vamos dando seguimiento. Entonces, lo que quiero señalar es que hay muchos canales de denuncia, ¿no? Uno, por supuesto, están los medios de comunicación también, pero también están las autoridades, también lo reciben por todos estos medios escritos. Tienen formatos ya muy flexibles para la recepción de quejas y denuncias, hasta por WhatsApp y estos medios donde la gente puede denunciar. Entonces, y creo que todavía tenemos un área importante de oportunidad en esta materia de denunciar. De pronto dicen, bueno, es que hay más denuncias. Pues que bueno, eso quiere decir que por algún lado, ¿no?, la sociedad está defendiéndose más y está buscando a las instancias del sistema justamente para señalar a estos servidores públicos. Si me lo permites, regreso con tu comentario porque tenemos que hacer una pausa. Esto es Cara a Cara. La política en Cara a Cara. Continuamos. Cara a Cara, el ángulo de la noticia. Estamos de regreso y nos queda poco tiempo. Gilberto, quedamos con tu comentario.
Sí, estamos hablando sobre la importancia de la denuncia pública, la denuncia ante un hecho que viole las garantías que tiene el ciudadano para acceder a un servicio público. Cuando platicamos con las instancias de impartición de justicia o de investigación de los presuntos casos de corrupción, lo primero que nos dicen es que cuando se hace una denuncia hay que ser lo más específico posible. Es en dónde ocurrió, cuándo ocurrió, a qué hora ocurrió, inclusive los mayores elementos para identificar al servidor público. Vi que en su credencial su nombre era fulanito de tal, yo asistí a tal institución. En la medida en que se les den a las instancias de investigación los mejores datos descriptivos, pues estas instancias podrán hacer una mejor investigación. Sabemos, y hay que decirlo con mucha franqueza y honestidad, que el tema de denuncia pues es un reto de credibilidad, como lo mencionabas, Laura. Mucha gente en diversos momentos y ocasiones pues podemos sentirnos inhibidos, podemos sentirnos con pocos incentivos, dado que no percibimos una respuesta importante. Muchos delitos se mencionan en los índices que hay un subregistro, que ocurren más de aquellos que se van a denunciar. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene miedo, porque la gente tiene apatía, porque la gente percibe patrones de que no pasa nada, es decir, esta impunidad. Y sin duda esto significa un reto para el sistema estatal anticorrupción, para las instancias de procuración de justicia, y esos retos son los que busca retomar instancias como el Sistema Estatal Anticorrupción. La Secretaría Ejecutiva hizo una guía de denuncia. ¿Cómo denunciar? Está en nuestras páginas y en nuestros portales de redes sociales, que es ceajal.org, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram. Tenemos todo un conjunto de medios de comunicación y de interacción, y hay por allí una guía de cómo hacer una denuncia pública. Los invito a nuestros radioescuchas a que la consulten y que la usen. Al día de hoy, bueno, por decirlo así, ¿cuáles han sido los resultados que se han dado después desde que se instauró todo esto a la fecha? Pues mira, yo creo que sí hay una coordinación, o sea, sí es un sistema que está coordinado, a diferencia de otros estados de la República donde sus sistemas están incompletos o donde no hay reuniones del comité coordinador. O sea, sí quisiera subrayar esto, y prueba de esa coordinación es que ya tenemos una política estatal anticorrupción y tenemos programas de implementación en 4 ejes bien concretitos. Uno, que es controlar la arbitrariedad, disminuir la impunidad. Otro más, que es promover la integridad y la ética pública, y además fomentar la participación de la ciudadanía, por lo que ahora estábamos señalando. Entonces, estos programas bajan a 88 estrategias que tendrán que estar presentes en todos los niveles de gobierno, en los municipios, en los organismos estatales, en los organismos públicos descentralizados, y este es el reto más importante que tenemos en este momento. Es decir, se trabajó de manera muy sólida la ruta para la política pública anticorrupción, y ahora pues tendrá que empezar esto a operar en todos los niveles de gobierno, ¿no? De tal manera que en el corto plazo pues podemos identificar quiénes sí están haciendo acciones concretas contra la corrupción y quiénes no. Me parece a mí que ese es un avance muy sustantivo que, insisto, cuando nos salimos de Jalisco y lo vemos en el ámbito nacional o en el ámbito de otras entidades, no está. Además de eso, el sistema ha creado infraestructuras importantes. Por ejemplo, Jalisco ya está vinculado a la plataforma nacional digital y ha generado insumos importantes. Por ejemplo, el CIDECLARA, que es un sistema para la declaración patrimonial de los servidores públicos. El día de ayer también en la sesión del Comité de Participación Social, en colaboración con la Contraloría del Estado, con Jalisco Cómo Vamos y el CPS, mis compañeros presentaron, por ejemplo, un instrumento para ir identificando
la evolución patrimonial de los servidores públicos, ¿no? Entonces ya hay instrumentos muy precisos para ir monitoreando estas acciones en materia anticorrupción. Nos queda poco tiempo, pero el acercamiento con los municipios, ¿sabes cómo ha sido? Ese es un Gilberto. tema muy interesante, importante, Laura, sí. muy interesante. Hay que reconocer que cuando se crea la ley del sistema anticorrupción, el legislador jalisciense, el cuerpo legislativo, estableció que los municipios podrán desarrollar sistemas municipales anticorrupción, ante lo cual el Comité de Participación Social, el Comité Coordinador, elaboró toda una propuesta metodológica de cómo los ayuntamientos como órganos de gobierno pueden crear estos sistemas municipales. Y bueno, hay un trabajo intenso de acercamiento, de acompañamiento y de asesoría. Pero, hay que decir, la misma ley del Sistema Estatal Anticorrupción dice que todos los entes públicos de Jalisco, los 125 ayuntamientos, los 3 poderes públicos, los organismos autónomos deben de implementar la política. Es decir, hay sistemas municipales anticorrupción, pero hay tesorerías, hay órganos internos de control, hay sindicaturas, hay cabildos, hay comisiones de los órganos de gobierno municipal que tienen que adoptar e implementar esta política. Este es, creo, uno de los grandes resultados, que aunque parece todavía abstracto e intangible, hoy hay una regla clara de cómo se debe combatir la corrupción y antes no la había. Se nos acabó el tiempo, pero con la promesa de que regresen porque hay muchas dudas todavía, mucho tema que tratar aquí en Cara a Cara. Muchísimas gracias, Nancy García Vázquez, presidente del Comité Coordinador en representación del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. No, muchísimas gracias y regresaremos cuando nos vuelvas a invitar. Esta es su casa. Gilberto Tinajero Díaz, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Muchísimas gracias. Un placer estar contigo, Laura. Nos vamos, se quedan con Omar Machain y Zona de Conexión. Más adelante, el placer de los sabores con Mónica Ramírez. Y yo los espero a las 6 de la tarde en la tercera emisión. Gracias a Laura, gracias Omar, a Rocío, a Dulce, pero sobre todo, muchas gracias a ti que estás en el 91.5 de FM Zona 3.